este super lunes y el balance también de las autoridades. Gaby, buenos días. Hola Cari, muy buenos días. Nosotros hemos estado recorriendo durante esta mañana distintos puntos de la región metropolitana monitoreando este llamado superlunes. Aunque recordemos que en la fecha oficial para el ingreso de los estudiantes es el día miércoles, se esperaba de todas maneras que hubiese un aumento en el flujo vehicular, principalmente por el retorno de las personas a los trabajos. Las mayores complicaciones se registraron en las inmediaciones de la Plaza Baquedano. Recordemos que en este sector, Karina, hay distintas obras que se están realizando que son parte del proyecto Nueva Alameda Providencia y que considera unos cortes, al menos en ese sector, desde el poniente hacia el oriente, donde hay que tomar rutas alternativas como Diagonal Paraguay y ahí también generando, por supuesto, mayor congestión vehicular. Fueron estos puntos específicamente, por ejemplo, el que les estoy mencionando yo, por la Alameda, pero también por Vicuña Maquena, donde hubo mayor flujo y se registraron más atochamientos, producto de que, como bien les digo, las vías no están habilitadas, hay cortes de tránsito y esto provoca también que al circular más vehículos se dé de manera más lenta. Es por eso que ha habido, por supuesto, por parte de las autoridades todo un operativo para poder estar fiscalizando, poder estar revisando también cada punto y cada arteria que pueda presentar complicaciones. Lo mismo con Vicuña Maquena, también dirigiéndose hacia el sector de la Plaza Italia. Hubo atochamientos importantes durante esta jornada por esta misma situación. También en el sector de Providencia, incluso también en Ñuñoa hubo algunos inconvenientes por un semáforo, por ejemplo, que estaba con problemas y que ocasionó también que el tránsito se viera con algunas complicaciones. Además, les decíamos, ha habido una jornada de diversas reuniones por parte de las autoridades, específicamente para poder estar monitoreando con las mismas cámaras de control operativo del tránsito, cómo se está desarrollando y cuáles estarían siendo las esquinas o los sectores más complicados de la región metropolitana, también pensando en lo que se va a venir el día miércoles con el regreso masivo de los escolares. Claro que sí, Gaby, y por lo tanto nos queda súper semana todavía que monitorear para ver las reales repercusiones cuando esté todo el mundo en la calle después de las vacaciones. Muchas gracias por este reporte. Buenos días. 8 de la mañana con 15 minutos, Nico Krum está en la intersección de Pocuro con Tobalaba, donde cayó esta mañana un árbol que ha generado muchas repercusiones en el tránsito en ese lugar. Nico, tú nos cuentas si además han empezado algún tipo de labor para sacar el árbol de ese sector. Hola Cari, ¿qué tal? Retomamos el contacto y respondiendo a tu pregunta, lamentablemente todavía no vemos ningún vehículo o algún grupo de trabajadores que pudiera dar algún indicio de que prontamente esto va a ser subsanado, porque todavía continúa este corte vehicular acá en calle Pocuro al llegar a Avenida Tobalaba para aquellos vehículos que se están trasladando hacia el oriente por calle Pocuro. Un poco antes de llegar a Avenida Tobalaba, cuando hay una curva bastante pronunciada, es donde ya comienzan a acortarse las pistas y de 4 pistas que hay habilitadas en este, 3 pistas, bien digo, que hay habilitadas en este tramo, se reduce tan solo a una al llegar a la intersección de Pocuro con Tobalaba, producto de la caída de este árbol que cae a eso de las 5:30, como ustedes están viendo en esas imágenes, que de manera sorpresiva y bastante repentina cae este árbol. Y según lo que nos han señalado, que pudimos conversar con don Osvaldo, el conserje del edificio, él nos comentaba que ayer ya habían venido desde el municipio a amarrar la base de este árbol, producto de que ya tenía indicios de que podía ceder. Me voy a acercar para que vean un poco cómo está finalmente el estado de esto, porque seco, ¿no? Realmente uno al tocarlo se da cuenta al tiro que obviamente al interior del mismo tronco ya había quizás algún estado de descomposición o producto también de lo añoso que es el árbol, ya estaba dañado y eso genera finalmente que ceda desde la raíz y termine dañando también la vereda, que quedó bastante levantada. Nico, y la pregunta también es ¿por qué lo amarran y no lo cortan, no?
si es que tenían indicios de que podía haberse afectado el árbol, que podía caer, que estaba así de seco. ¿Por qué van a amarrarlo? Aparte, esa cinta no iba a resistir nada, pues lo amarran con una cinta de plástico. Como se dice en buen chileno, es como una solución parche, Cari, porque claro, efectivamente, según lo que nos dice el conserje, ponen precisamente esta primera wincha que dice peligro para dar cuenta o finalmente avisar o alertar tanto a las personas que transitan por acá como a los mismos del municipio. Imaginamos que ahí había que hacer un trabajo o que estaba ese árbol quizás con algún problema. Pero nos llama la atención, vamos a pedirle a Gonzalo a ver si puede girar acá, está el otro árbol que está un poco más abajo, que es el árbol que afirma finalmente la wincha que ahora se ha instalado, que es un árbol que también, si uno mira la base, está también un poco inclinado hacia la calle, quizás menos que el otro árbol, pero esto también habla un poco quizás de la posición en la que estaba el otro árbol, y considerando por supuesto lo que ya a todas luces podía ocurrir, es que finalmente termina cediendo esta infraestructura y cae finalmente acá en la calle. Lo que sí, pensando en la hora, afortunadamente es una hora donde no hay mucho tránsito vehicular, prácticamente no hay peatones a esa hora, y afortunadamente esto no afectó a nadie, no hubo ninguna persona lesionada. Don Osvaldo, que es el conserje, nos comenta también que él incluso estaba sacando los tachos de basura, los basureros de acá del edificio, y cuando le quedaba el último de los basureros, ingresa al edificio, y cuando sale se encuentra con este escenario que era totalmente distinto a lo que él había visto recién cuando estaba sacando los otros basureros. Oye, Nico, y que de inmediato él pensaba que tenía que ver con el estado en el que estaba este árbol y que finalmente ya era algo que se veía venir. Y se salvó él también, porque el árbol cae hacia la calle. También se salvaron los automovilistas. Imagínate, le hubiera caído a alguien en el techo del auto, dependiendo del tipo de auto, podría haberle generado lesiones a alguna persona. Y si el árbol hubiera caído en sentido contrario, a pesar de que estaba inclinado hacia la calle, también considerando que el conserje iba sacando los tachos de basura, esos que son grandes, que tienen ruedas, a lo mejor con el puro movimiento se pudo haber producido la caída cuando él estaba ahí. No, claro, y justamente al lado del árbol, pensando en eso mismo que tú planteas, Cari, que si bien ya estaba pronunciado un poco hacia la calle, cae, digamos, hacia el oriente, en dirección hacia allá. Si hubiera caído en dirección hacia el poniente, como dices tú, aparte que cae, yo creo que sobre los basureros que estaba dejando el mismo conserje, ahí al lado, como ustedes ven en la imagen, hay también un poste con un poste de luz, un poste de este que está aquí a un costado y que claramente también habría generado un daño quizás mucho mayor, incluso podría haber generado quizás algún desperfecto eléctrico. Todo aquello, por suerte, no ocurrió, no hay personas lesionadas. Don Osvaldo, que es el conserje, que es la persona que estaba a esa hora trabajando, resultó ileso porque justo ingresó a buscar el último de los tachos de basura que le tocaba por dejar afuera. Y como lo planteábamos, a esa hora no hay un tráfico vehicular bastante presente y por lo mismo no era probable que hubieran autos transitando a esa hora, pero perfectamente podría haber ocurrido. Si esto, la verdad, es, podríamos decir, bastante afortunado dentro de todo, porque el daño únicamente es a la infraestructura pública, la vereda quedó con un daño importante, el mismo árbol, por supuesto, que va a tener que ser talado de raíz y ver acá si es que esto puede tener quizás alguna solución pronta de poner otro árbol o simplemente pensando en esto mismo y revisando los otros árboles que están aquí mismo también en calle Pocuro, un poco más hacia el poniente, porque como les mostrábamos recién, la wincha que ahora está delimitando, esta wincha amarilla que delimita un poco el lugar donde no se puede acceder porque está por supuesto el árbol caído, está firmada precisamente en la rama del árbol que cae, pero el otro extremo está firmado en un árbol que también nosotros lo miramos y está ya también inclinado. Al mirarlo, por ejemplo, desde la base también tiene un levantamiento, o al menos así lo que se logra apreciar. Y ahora que les estamos mostrando el tránsito vehicular, sigue muy similar a lo que mostrábamos, Cari, en nuestra edición de la señal abierta, porque efectivamente, cuando uno va subiendo por calle Pocuro, un poco antes de llegar a esta curva que es bastante pronunciada, que podríamos decir está a unos 200 metros de llegar a la intersección con calle Tobalaba, ahí ya comienza a angostarse, podríamos decir, la calle, se empiezan a cerrar las primeras dos pistas y queda habilitada únicamente la pista que está más en dirección hacia el norte, subiendo por Pocuro, y por ende cuando estén llegando ya aquí a la intersección con Tobalaba se van a encontrar con este mayor atochamiento, pero para ser justos, Cari, y considerando también el día en el que estamos, la verdad de las cosas,
hay un tránsito vehicular más lento en este punto de Pocuro, se nota que hay un taco un poco más hacia atrás, pero pensando en un super lunes y cuando son ya un poco pasados las 8 de la mañana, esta situación podría ser más caótica. Quizás, Cari, si esto hubiera ocurrido el miércoles, estaríamos hablando de otro escenario. Claro. Así es que es complejo el panorama y complejo también en materia del tránsito, porque todavía no sacan el árbol de ese lugar y ya estamos casi superando la hora punta, así es que el taco es el que han tenido que asumir todas las personas que habitualmente transitan por ese sector. Nico, muchas gracias por toda la información sobre este hecho que ha marcado también las primeras horas de esta mañana, de este super lunes. Muchas gracias.